Tomás Rico está de pie, en medio de la cocina de su departamento en la Ciudad de México, sosteniendo 3 tarjetas de crédito diferentes en las manos, como si fueran las llaves del reino perdido. Al fondo, en la pared del refrigerador, hay papeles pegados, recibos, estados de cuenta, recordatorios en post-its amarillos gritando en rojo. Él sonríe a la cámara con esa sonrisa de quien acaba de darse cuenta de algo extraordinario, pero no sabe muy bien si es bueno o malo. Chavos, comienza, respirando profundo, como quien está a punto de confesar un crimen menor. ¿Alguna vez han fraccionado una comida de pollo con papas fritas en 12 veces? Levanta una tarjeta de crédito y la flexiona, como si fuera un superpoder. Porque yo lo hice en sí. Una comida de 25 pesos. En 12 veces se detiene, deja que el silencio flote en el aire, y la cámara hace zoom lentamente en su rostro mientras la música de suspenso suena de fondo. Y esa fue solo la primera de 37 compras fraccionadas que hice el mes pasado. El título aparece en pantalla mientras Tomás guiña un ojo, como si acabara de despertar de una pesadilla de la cual todavía no está seguro de haber escapado. Pero lo peor está por venir. Tomás Rico es un hombre de 32 años que nació creyendo que la vida debería ser fácil, no exactamente perezoso, pero alguien que ve una dificultad al frente y de inmediato piensa: ¿será que existe un fraccionamiento para esto? Trabaja como gerente de proyectos en una agencia de marketing en México. Gana BN-N, o es el salario de un millonario, pero es ese que te permite respirar, ¿verdad? El departamento es pequeño, rentado en una zona bonita de la ciudad, y Tomás tiene un estilo de vida que él mismo describe como aspiracional, que es una forma educada de decir viviendo como si ganara 30% más de lo que realmente gano. Tiene un grupo de amigos que trabajan en startups, frecuenta bares caros los fines de semana, compra cosas porque las vio en algún video de TikTok o YouTube y piensa: oye, esto cambia mi vida. Y después descubre que de hecho para cambiar la vida de Tomás, la vida necesita un fraccionamiento. Laura Ahorro, su prima, es prácticamente el opuesto biológico de Tomás. Es esa mujer que tiene una hoja de cálculo para todo, que calcula el costo-beneficio de respirar más lentamente para gastar menos energía. Laura es el tipo de persona que ahorra 50 pesos al mes comiendo solo frijoles y arroz. Tomás la ve con ese respeto mezclado con envidia y desconfianza que sientes por alguien que puede decir no a un café de olla en la mañana. Los dos prácticamente crecieron juntos y desde hace años Laura intenta enseñarle a Tomás los misterios de la vida financiera, pero él siempre responde con esa sonrisa traviesa, de quien cree que las reglas de la economía valen para la mayoría, menos para él. Todo comenzó de forma muy inocente, como la mayoría de las catástrofes financieras que Tomás ya ha vivido. Un día caminando por la avenida Paseo de la Reforma vio una promoción que prometía transformar su vida. Una laptop nueva, poderosa, hermosa, con ese brillo que parece susurrar: te lo mereces cada vez que pasas los ojos sobre ella. La laptop costaba 3,000 pesos, una cantidad que hacía brillar los ojos de Tomás con deseo y que hacía que su saldo bancario brillara de desesperación. Pero había un pero, o mejor dicho, un fraccionado en hasta 18 veces sin intereses. Tomás entró a la tienda, como quien entra en un templo, salió con un contrato que parecía haber sido redactado en jeroglíficos egipcios, y de repente había un débito automático de 167 pesos en su tarjeta cada mes durante los próximos 18 meses. Perfecto, pensó Tomás. Son solo 167 pesos. Yo gasto más que eso en café durante la semana en él. Problema es que esa lógica venenosa se multiplicó como conejo en laboratorio de biología. Si podía fraccionar la laptop, ¿por qué no fraccionar el monitor gamer que complementaría la laptop más 135 pesos mensuales? Ya que tenía la computadora lista, ¿por qué no invertir en una silla de escritorio que costaba 2,000 pesos más 111 pesos al mes? La lógica de Tomás era simple. Veía un artículo, calculaba el fraccionamiento y si el número mensual parecía pequeño comparado con su salario, lo compraba. No estaba viendo el agujero abierto en el fondo del pozo. El caos verdadero comenzó cuando Tomás descubrió que podía fraccionar cosas que nadie debería fraccionar en comida. Y específicamente
una comida que costaba 25 pesos, pero que él, usando la calculadora del celular de pie dentro de una taquería, logró transformar en 12 parcelas de 2 pesos con 8 centavos. ¿Perfecto?, pensó. Es prácticamente gratis. Esa semana Tomás fraccionó en una comida en el restaurante de carnes, ropa para sentirse moderno, un ventilador que no necesitaba, pero que el anuncio dijo que ahorraría en la factura de luz, y un curso en línea de desarrollo personal que costaba 400 pesos en 20 veces. En realidad, no fueron 20 veces, fueron 20 veces en una tarjeta, porque Tomás tenía 3 tarjetas ahora, cada una especializada en un tipo de fraccionamiento. La laptop estaba en la primera tarjeta, el monitor en la segunda, la silla en la tercera, y cuando la tercera se llenó, pidió una cuarta. Cuando alguien preguntaba: «Tomás, ¿estás bien?», él respondía: «Excelente, nunca estuve tan endeudado en mi vida», con ese sarcasmo que en realidad es un llanto disfrazado. Su estado de cuenta bancaria comenzó a parecer un mapa de América Latina, con cadenas de montañas de valores saliendo en direcciones diferentes. Laura comenzó a recibir reportes de los amigos de la familia. ¿Viste que Tomás tiene 5 tarjetas de crédito ahora? ¿Sabías que Tomás fraccionó una toalla? ¿Sabías que Tomás intentó fraccionar la factura de agua? Una noche, durante una reunión familiar, Laura encontró a Tomás rascándose la cabeza, sosteniendo un estado de cuenta de tarjeta con números que parecían multiplicarse solos en la página. «Déjame ver», pidió Laura, arrebatando el papel de sus manos con la velocidad de quien le quita una galleta a un perro. Sus ojos recorrieron la lista. «Tomás», respiró profundo, «tienes 83 fraccionamientos activos». 83. San Tomás tragó seco. «¿Eso es en un número?». Laura lo miró con una mezcla de amor y tristeza que solo una prima puede mirar. «Eso es un número que debería tener rayos de luz saliendo para parecer más aterrador». En el punto de quiebre sucedió el martes siguiente, al mediodía. Tomás estaba en el trabajo, en su escritorio que había fraccionado en 8 veces, cuando recibió un email del banco. El asunto decía: «en solicitud de aumento de límite de crédito rechazada». Tomás hizo clic, leyó y sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. El banco había analizado su perfil, visto que tenía fraccionamientos a vencer por más de 2 años consecutivos, y decidió que el límite de crédito que tenía no podía ser aumentado. Peor aún, habían sugerido una revisión de sus gastos. Esa palabra, revisión, sonaba como: «estás al borde del abismo, y nada de esto es legible». Tomás salió del trabajo más temprano ese día. No manejó. Se desmoralizó. Tomás se sentó en una banca de parque, miró al sol poniente, y por algunos minutos no pensó en nada, excepto: ¿cómo es que un hombre adulto, que gana bien, termina aquí? Esa noche, llamó a Laura, no mandó mensaje. Llamó de verdad, con ese tono de voz de quien está a punto de confesarse. «Necesito ayuda», dijo Tomás Antipo. «Ayuda profesional de verdad, o espiritual, o ambas». Laura llegó a casa de Tomás media hora después, con una laptop cargada, 2 tazas de café de olla y una determinación en los ojos que decía: «Hoy salvamos a este muchacho o muero en el intento». Lo que Laura hizo esa noche fue simple, pero para Tomás sonó como alguien abriendo las cortinas en una habitación que estuvo oscura durante siglos. Lo hizo sentar y listar, uno por uno, todos sus fraccionamientos activos. Conforme la lista crecía: laptop, monitor, silla, ventilador, curso, comida, ropa, zapatos, más ropa, un letrero de neón LED que había visto en una red social. Laura iba haciendo cálculos, agregando tasas de interés ocultas, porque no todo era sin intereses, como Tomás imaginaba. Al final, Laura miró a Tomás y dijo una frase que cambiaría para siempre su vida: «No estás gastando dinero, Tomás, estás alquilando un estilo de vida que no puedes pagar y pagando intereses por ello». Esa frase se quedó, no salió de la cabeza de Tomás. Él percibió que cada compra fraccionada era un acuerdo donde vendía su salario futuro para aprovechar algo ahora. Los ojos de Tomás comenzaron a lacrimear, no de tristeza, sino de ese tipo de tristeza que en realidad es alivio de haber finalmente visto qué estaba pasando. Laura continuó:
mostrando cómo funcionaban los intereses compuestos. Como ese fraccionamiento sin intereses en realidad embedía porcentajes escondidos en la fijación de precios. ¿Quieres saber la peor parte?, preguntó Laura. La peor parte es que todavía crees que estás viviendo bien. Estás viviendo en una ilusión que cuesta dinero real. Thomas simplemente asintió. El silencio entre ellos esa noche era productivo. Era el silencio de alguien que finalmente estaba despertando. 2 semanas después, Tomás comenzó su viaje de reconstrucción, pero no sin tropiezos cómicos y momentos de debilidad. El primer intento fue radical. Tomás cortó todas sus tarjetas de crédito de una sola vez, literal y figurativamente. Agarró unas tijeras y las cortó en casa, como quien exorciza a un demonio. Tomás, no era necesario ser tan brutal, comentó Laura cuando vio los pedazos de plástico en la basura. Pude haber congelado solo 1 o 2 pero Tomás estaba en un estado de determinación casi espiritual. En los primeros días, la abstinencia de compras fue casi fácil. El miedo estaba fresco. El recuerdo del email del banco aún quemaba, pero en el tercer día pasó por una tienda de electrónica. Solo para ver, se decía. Sus manos sudorosas y su corazón acelerado decían otra cosa. Un vendedor notó la expresión de alguien en sufrimiento agudo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Tomás. Casi responde que sí. Los ojos de Tomás comenzaron a lacrimear, no de tristeza, sino de ese tipo de tristeza que en realidad es alivio de haber finalmente visto qué estaba pasando. Laura continuó, mostrando cómo funcionaban los intereses compuestos. Como ese fraccionamiento sin intereses, en realidad, embedía porcentajes escondidos en la fijación de precios. ¿Quieres saber la peor parte?, preguntó Laura. La peor parte es que todavía crees que estás viviendo bien. Estás viviendo en una ilusión que cuesta dinero real. Tomás simplemente asintió. El silencio entre ellos esa noche era productivo. Era el silencio de alguien que finalmente estaba despertando. 2 semanas después, Tomás comenzó su viaje de reconstrucción, pero no sin tropiezos cómicos y momentos de debilidad. El primer intento fue radical. Tomás cortó todas sus tarjetas de crédito de una sola vez, literal y figurativamente. Agarró unas tijeras y las cortó en casa, como quien exorciza a un demonio. Tomás, no era necesario ser tan brutal, comentó Laura cuando vio los pedazos de plástico en la basura. Pude haber congelado solo 1 o 2 pero Tomás estaba en un estado de determinación casi espiritual. En los primeros días, la abstinencia de compras fue casi fácil. El miedo estaba fresco. El recuerdo del email del banco aún quemaba, pero en el tercer día pasó por una tienda de electrónica. Solo para ver, se decía. Sus manos sudorosas y su corazón acelerado decían otra cosa. Un vendedor notó la expresión de alguien en sufrimiento agudo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Tomás. Casi responde que sí. Casi deja que ese vendedor lo salvara de la soledad, de no tener nada que fraccionar. Pero entonces recordó la conversación con Laura. Respiró profundo, se giró hacia el vendedor y dijo: no, gracias. Estoy aquí en rehabilitación, y salió de la tienda como quien escapa de un casino. El cambio real comenzó cuando Tomás creó un sistema. No era nada complicado, era de hecho ridículamente simple, lo que lo hizo aún más furioso consigo mismo por nunca haberlo pensado antes. Abrió una cuenta de ahorro donde cada cantidad que recibía sería distribuida en 3 categorías en cuentas fijas: necesidades reales y un pequeño fondo para deseos que podía realizar, pero solo en efectivo, no fraccionado. ¿Estás diciendo que todavía puedo comprar cosas?, preguntó Tomás con esperanza renovada. Sí, respondió Laura, pero solo lo que tengas dinero ahora. El trabajo es el nuevo fraccionamiento. En los meses siguientes, Tomás comenzó a notar cambios extraños en su vida. Su saldo bancario dejó de ser ese número rojo y aterrador que evitaba mirar, y comenzó a ser verde, creciendo lentamente como una plantita. Su primera comida pagada en efectivo sabía diferente, más ligera, a menos culpa. Cuando ahorró lo suficiente para comprar zapatos nuevos que quería, ese zapato tejía una historia mejor. Le había costado tiempo, disciplina y renuncia a dulces en la cafetería. Ese zapato tenía peso simbólico. 3 meses después del email del banco, Tomás hizo las cuentas finales. 52 fraccionamientos pagados, 31 todavía activos,
pero con un plan claro para terminarlos. La laptop de 3.000 pesos estaba algo obsoleta. El monitor gamer acumulaba polvo. Prácticamente no jugaba más, porque estaba demasiado ocupado recuperando su vida financiera. Esa silla cara que había fraccionado en 24 veces, ahora era usada para hojas de cálculo de presupuesto. Mucho menos glamuroso, pero infinitamente más satisfactorio. Cuando Tomás finalmente reunió a sus amigos del trabajo para contar su historia, algunos se rieron de él, otros escucharon con ese silencio incómodo de quien reconoce su propia historia. La lección que emergió no era solo no fracciones cosas idiotas, sino algo mucho más profundo y humano. En toda elección de compra es en realidad una elección de vida. Cuando fraccionas una comida, no estás ahorrando dinero ahora, estás tomando dinero del Tomás del futuro y pidiéndole que pague intereses. El Tomás del futuro está furioso con esa decisión. Es él quien despierta sudando. Es él quien abre el estado de cuenta y siente que el piso desaparece. La moraleja no es nunca gastes dinero, es cuando gastes, asegúrate de que realmente puedas pagar y no que simplemente estés alquilando el derecho de aprovechar algo que cuesta demasiado a largo plazo. Tomás aprendió que la vida buena no es aquella donde tienes todo fraccionado en 24 veces. 6 meses después, Tomás estaba en el mismo departamento, el mismo trabajo, ganando el mismo salario, pero la experiencia era completamente diferente. Había comenzado a enseñar a otras personas sobre finanzas, no como gurú, sino como colega que había visto el agujero demasiado cerca. Su departamento, que antes era un museo de gadgets financiados, ahora era un lugar que tenía sentido. ¿Y tú? ¿Ya viviste algo así?, pregunta Tomás a la cámara. ¿Ya fraccionaste una comida? ¿Ya despertaste en medio de la noche preocupado si el débito automático iba a pasar? Tomás guiña un ojo. Si respondiste sí, bienvenido al club. Es caro. Los intereses son aún más caros. Pero la recuperación es gratis. Solo necesitas estar dispuesto a despertar. Se levanta, camina hacia el refrigerador y muestra una comida. Esta la pagué en efectivo, han 25 pesos. Cuando me muera comiendo frijoles con arroz, mi fantasma no va a tener deuda. Eso es herencia de verdad. En la cámara hace zoom en su sonrisa. Si quieres saber más sobre cómo no arruinar tu vida financiera, suscríbete al canal. Si ya la arruinaste, hay gente aquí que te va a ayudar. Como Laura me ayudó a mí. Hasta la próxima semana. Raza, y recuerden, a no fraccionen la comida. Se lo merecen más que eso.